Buen día hermanos, iniciamos un nuevo día y en este momento me gustaría invitarlos a meditar en un pequeño pensamiento sobre la libertad que tenemos como hijos de Dios, tomando como referencia el pasaje de Gálatas 5, versículo 1, meditando en dos puntos sobre la libertad que tenemos como nación y sobre la libertad que tenemos como creyentes. Como primer punto, vemos qué es la libertad. La libertad es aquella facultad y derecho de las personas para elegir de una manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Y también se la puede entender como el estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel, ni es sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, por un deber, por una disciplina, entre otras cosas. Si miramos a lo largo de la historia, vemos cómo cada nación luchó por su libertad, batalló en las guerras o generaron un ambiente de discusión y protesta, y entre tantas otras cosas que fueron llevadas a cabo para conseguir el derecho a la libertad y vivir una vida sin regimientos ni obligaciones impuestas por personas que se consideraban superiores a las demás. También podemos ver cómo aquellas personas que por alguna característica o por pertenecer a una comunidad eran discriminadas y o privadas de su libertad, siendo sometidas a trabajos como la esclavitud o la servidumbre. Esto me llevó a recordar aquel momento en los Estados Unidos cuando en el año 1865, en la segunda presidencia de Abraham Lincoln, quien en su discurso se quebró al decir que no podía entender la injusticia que se realizaba al utilizar a otras personas para ganarse el pan de cada día. Personas que tenían un buen estatus, un buen nivel social, utilizaban a otras personas para ganarse el pan de cada día. Los tenían como esclavos, los hacían trabajar para que esas personas llevaran el pan de cada día a sus casas sin generar ellos mismos ningún tipo de esfuerzo. Estas eran las personas que se llamaban las personas de color, personas que generalmente eran descendientes de africanos o muchos de ellos provenían de aquel continente, que por su color de piel eran humillados y puestos en venta como una mercancía para luego ser esclavizados y realizar tareas de alto rendimiento y en algunas ocasiones puestos como servidumbre en los hogares. A esto Lincoln no lo podía entender y fue que entonces declaró a estas personas personas libres, modificando la constitución del país y dejando en libertad a todas aquellas personas de color negro. Podían hacer uso de su derecho a la libertad, tenían la misma condición de libres como las personas de mayor estatus o de mayor jerarquía en el país, tenían la misma condición de libertad. Pero esto no terminó ahí. Luego de unas semanas, el presidente fue asesinado, generando un tremendo disturbio en el país. Pero esto no fue lo más grave de la historia. Lo peor fue que algunas de las personas de color continuaron sus vidas como si nada hubiera sucedido, como si nada hubiera cambiado y todo siguiera igual, como si no existiera la nueva ley que les otorgaba la libertad. Continuaron sus trabajos como esclavos, con la servidumbre, incluso siguieron siendo humillados y continuando así su vida hasta que la muerte les llegaba. Sin embargo, solo fueron algunas pocas personas las que pudieron hacer uso de su derecho a la libertad, que trascendieron por sus grandes talentos o por algunas virtudes que resaltaban entre los demás. De seguro fue muy triste ver que personas que eran libres prefirieron seguir siendo esclavas como si nada hubiera pasado, prefirieron seguir en la servidumbre, manteniéndose en un perfil bajo y nunca poder hacer uso del derecho a la libertad. Pero es más triste y lamentable ver cómo hoy en día se ve cómo algunos países se están declarando naciones sin Dios. Prohíben a las personas ser llamadas hijos de Dios, prohíben que se predique a las personas, son castigados por llevarles el mensaje de Dios, son castigados por congregarse en las iglesias libremente, y todo lo que tenga que ver con Dios está siendo prohibido e incluso se lo ve como un hecho delictivo. Esto es a la inversa, es decir, son personas que teniendo la libertad, poco a poco están siendo privadas de poder manifestar
ser hijos de Dios. Y esto me llevó a pensar y meditar sobre nuestra libertad como cristianos. La libertad que tenemos hoy en día en nuestro país de poder congregarnos libremente en la iglesia, de poder asistir a ella y de poder compartir con las demás personas que somos hijos de Dios y hablarles sobre las buenas nuevas, sobre el mensaje de salvación sin recibir ningún tipo de castigo. Y esto es lo que me llevó al segundo punto de este devocional. Y es que nosotros como cristianos, además de ser una nación libre, tenemos la verdadera libertad. La libertad que el Señor Jesús nos dio aquel día cuando murió en la cruz por cada uno de nosotros. Pero a veces, y muchas veces, en nuestro diario andar, tendemos a ser como aquellas personas que siendo libres volvían al yugo de esclavitud o por un instante se olvidaban de su libertad, cayendo nuevamente en las garras del pecado. Es decir, siendo verdaderamente libres, no aprovechamos esa libertad o no hacíamos o no vivíamos la verdadera libertad que el Señor Jesús nos otorgó. Y es sobre esto que Pablo, hacia el final de la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1, nos dice lo siguiente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Con esto Pablo lo que en verdad nos está diciendo es que el Señor Jesús no vino para darnos la libertad de hacer lo que nosotros queramos, porque sería nuevamente caer en la esclavitud del pecado. Y lo expresa es el versículo 13, en donde dice que fuimos llamados a libertad, pero no para que usemos esa libertad como ocasión para la carne, como ocasión para satisfacer nuestros propios deseos, por el simple hecho de que somos libres. Más bien, lo que Él nos está diciendo es que tenemos la verdadera libertad de Cristo. Es aquella libertad que nos libra de la condenación eterna. Y sobre esto, Pablo nos aconseja de que no la abandonemos, más bien que estemos firmes en ella, para no volver a caer en esto que es la esclavitud del pecado. Que siendo libres, seamos verdaderamente libres y vivamos esa libertad que el Señor nos dio. Y algo que podemos ver es que la libertad de Dios no fue selectiva, no fue una libertad para las personas más importantes, para las personas más cultas, las más inteligentes, o a la inversa, para las personas más carenciadas, las más segregadas por la sociedad, sino que fue para todas las personas de este mundo. Su gracia fue derramada para toda aquella persona que está presa en la esclavitud del pecado. Su amor y misericordia fueron volcados en este mundo para que seamos verdaderamente libres y vivamos una vida libre del pecado que nos condenaba. Algo muy interesante es que las otras personas luchaban por su libertad. Sin embargo, nosotros no luchamos por la verdadera libertad, sino que el Señor soportó la humillación y luchó por nosotros, muriendo así en la cruz, para hacernos verdaderamente libres. Fue solo Él que nos dio la verdadera libertad. Para terminar con este pequeño pensamiento, recordé el coro del himno 45 que dice: Soy salvo por su gracia, su tierno amor me sacia, su preciosa sangre me lavó, y hasta hoy su brazo me guardó. Queridos hermanos, que en este día podamos agradecer a Dios porque nos permite estar en una nación libre en la cual podemos congregarnos de forma libre también, y porque podemos decir que somos sus hijos y no ser perseguidos ni incriminados por ello. Y lo más importante, agradecerle cada día porque su gracia llegó a nuestras vidas y nos hizo verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Y que podamos estar firmes, así como nos dijo Pablo, estar firmes en su libertad sin desviar nuestra mirada de las grandes cosas que tiene preparadas para nuestras vidas. Esto quería compartirles en el día de hoy y también desearles que el Señor los bendiga en este día.